se llama la Escuela de Frankfurt, pero no es directamente de los autores. ¿Lo tienen? Ahí estoy viendo. A ver. Avísenme. Sí. Ay, no. ¿Les paso el link? ¿Quieren? A ver. Mire, les comparto la pantalla, espera. Ahí te veo mejor, Nadia. Te veo nítida, Nadia. Estaba acá, me voy de acá, me voy de acá, vengo acá, vengo acá, Ah, vengo acá y después bajo ¿a dónde? Acá. Copiar, dirección de enlace, igual lo abro, vengo acá, acá, tuc. Ahí se los mandé por WhatsApp. ¿Listo? ok. Sí, Yo, si ustedes lo parece. tienen, yo dejo de presentar la pantalla. Bien. Bueno, un poco de introducción. ¿Qué es la Escuela de Frankfurt? A ver, ¿quién sabe? ¿O no tienen ni idea? Sí, fueron En composiciones de realidad, varios por lo que autores. tengo, o sea, lo que. Sí. Ah, perdón. No, está bien, seguí. Ya después continúo. Por lo que yo tengo entendido, son como un grupo de varios filósofos que fueron pensando o fueron creando una corriente de pensamiento y rompiendo paradigmas. Lo último no entendí, que era lo más importante. Si es una corriente de autores, sí. ¿Y qué pensaban? ¿O a quién representan? ¿O por qué surgen? Bueno, digo yo lo que sé más o menos. Dale. Que, bueno, que la escuela de Frankfurt obviamente es como una escuela alemana que lo que hace es pensar de una forma crítica y si mal no recuerdo, es como que adherían a las teorías de Hegel y lo que hacían era como desde un punto de vista crítico evaluar todo lo que estaba sucediendo en los años 20, 30, con todo lo que tenía que ver con el capitalismo y cómo explicar, digamos, todo lo turbulento, todo lo que estaba sucediendo eh, en esa época. Mm. Sí, es una escuela de pensamiento alemán, pero en general todos los autores de la Escuela de Frankfurt se reivindican marxistas. Ujú. Eh, lo que pasa es que se reivindican marxistas, pero se desprenden del discurso marxista ortodoxo tradicional, Mm. que estaba gobernado por Rusia, por la URSS. Y los mandatos del Partido Comunista Ruso después de la revolución, que decían que la revolución o era internacional y seguía los mandatos del primero que la encabezaba, o no triunfaba. Y esta escuela de pensadores alemanes va a rivalizar tanto con el fascismo, como así Mm. también el capitalismo, como así también el marxismo, Sí. el más ortodoxo y tradicional, sin desmerecer, digamos, lo positivo de cada una de las corrientes de pensamiento. ¿Por qué? Porque van a criticar tanto el marxismo como el capitalismo, recuperando lo bueno. Tal vez por eso podemos pensar que se parecen a Hegel. ¿En qué sentido? En que Hegel era un autor que tenía un método de trabajo que tenía que ver con recuperar lo anterior, no por tirarlo por la borda.
en esta idea de Estado como un momento superador de las contradicciones que puede haber en la sociedad, familia, sociedad, Estado. Hegel pensaba así dialécticamente, ¿correcto? Y la escuela de Frankfurt lo mismo. Es muy importante porque rompen con el marxismo tradicional y abren el camino a una nueva corriente. Y con esta escuela marxista, nosotros lo que inauguramos es una corriente de pensamiento diagonal, vamos a llamarla. Es decir, si, para que se entienda, si trabajamos al principio con criticar a la hegemonía, criticar el racionalismo, criticar a Bobbio, criticar la democracia representativa, y con el elitismo vemos que hay un intento por explicar la política real, ¿sí? Acá lo que vemos con la Escuela de Frankfurt, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es nuevas corrientes de pensamiento teórico. Esta es muy importante. Va a ser después continuada por Habermas. ¿Lo conocen a Habermas? Sí. ¿Qué va a terminar? Habermas va a terminar, bueno, terminan en la derecha de la derecha. Terminó justificando el bombardeo de Irak. Miren que tengo uno que se quiere unir de la facultad, lo tengo que rechazar. Lo rechazo. Lo rechacé. No, era de la clase anterior. Ya no debería hacer nada acá. Nadia, estás, ¿no? No sé si está, porque está como con problemas de internet. ¡Ah, es Nadia! ¡Ah! Esperen. Esperen que me va a pedir de vuelta. ¿Por qué no me pide? De mi marido. Ah, ok. ¿Y qué hago? ¿Sigo? No, porque... Bueno, espero que me pida. Bueno, ahí está. Ahí va. Cómo odio esto del internet. Ahí está. ¿Listo? Ahí va. Bueno, la escuela de Frankfurt, como todas las corrientes de pensamiento, se mudan a Estados Unidos porque están perseguidos por el nazismo, ¿correcto? Al que vamos a dar la clase que viene, no, porque se llama Schmidt y adhería al nazismo. Así que estaba bien en Alemania. Pero a estos se tienen que exiliar. Walter Benjamin, que pertenecía también a esta escuela, que era marxista, que escribe sus tesis sobre la historia, es un filósofo muy importante, aparece mencionado por Feynman en el libro, en el capítulo, porque era miembro de la escuela, pero él quiso quedarse en Europa cuando otros, Adorno y Horkheimer, se van a California, Los Ángeles, Estados Unidos, y Benjamin muere en la frontera entre España y Francia, en un final trágico, intentando salvarse. No pudo. Adorno y Horkheimer son los mayores exponentes de la Escuela de Frankfurt, y el libro principal se llama Dialéctica del Iluminismo. Ustedes ahí pueden advertir en el título la metodología dialéctica, la misma que Hegel, como bien decía Estefanía, esta que tiene que ver con pensar por contrastes, ¿no es cierto? O por oposiciones. Igual que el marxismo, la diferencia es que el marxismo es la dialéctica materialista. ¿Eso lo saben todo esto? Supongo que sí. Tiro. Sí, al marxismo lo he Sí. visto a lo largo de la carrera varias veces. Bueno, lo que vamos a encontrar súper interesante en estos autores es que cambian un poco hasta el lenguaje tradicional del marxismo y dejan de hablar de clases, dejan de hablar de relaciones de fuerza o de dominación y pasan a hablar con un lenguaje nuevo en donde de alguna manera desaparecen los protagonistas.
El objetivo del libro, La dialéctica del iluminismo, es entender, lo escriben en 1943, 4, una cosa así, todavía ni terminó la guerra. Bueno, es justamente entender qué pasó. Es decir, qué pasó con el iluminismo y el humanismo en el que habíamos entrado después de la Revolución Francesa, que es la clase que justo que acabo de terminar ante ustedes, que nos iba a llevar a una época de progreso y humanidad, y terminamos en una especie de, no, una máquina aceitada de matar de la mejor o de la manera más eficientemente posible, este, tirando por la borda cualquier tipo de valor humanitario, ¿cierto? ¿Qué pasó que llegamos acá? ¿No era que habíamos entrado en la era del humanismo, del derecho, de los valores universales? ¿Cómo llegamos a esta situación de deportaciones, matanzas, campos de concentración y exterminio? Ese es, digamos, el gran, este, bueno, la gran interrogante. Pero no solamente van a cuestionar al iluminismo o al humanismo, sino que van a cuestionar al marxismo más ortodoxo, como si fuese también parte de esa matanza generalizada, porque también el marxismo entró en esta vorágine de revolución y matanzas y violencia, ¿no? Entonces, un Bueno, el poco, fascismo medio que se basa en todo esto del marxismo. ¿el fascismo decís? Sí, parte del comunismo toman estas ideas del marxismo, la dominación de clase. No me acuerdo ahora qué fascista era que toma estas ideas. Bueno, pero espera, ellos no son fascistas, ¿vos por qué lo decís? No me acuerdo cuál es el dictador, pero uno de estos retoma esta idea marxista. No me acuerdo Bueno, si. igual yo igual te lo voy diciendo, mira, es muy sencillo. Todos los partidos fascistas tienen como base de sustentación a los trabajadores. No es que son otros distintos. Los obreros son los mismos nacionales, ¿correcto? Que van a, a pelear por los derechos del país o por defender la frontera. Y el nacionalsocialismo es el partido de los trabajadores. Por algo tienen la distinción roja. Es el partido del pueblo. Lo que no entendió de alguna manera es el marxismo es los movimientos nacionalistas, de alguna manera. No digo, yo digo no entendió, sí que entendió, pero bueno, así como genéricamente. Eh, leo en la página 401. ¿Lo tienen ahí? ¿El texto? Sí, ¿Sí? Ven sí, que sí. dice que se pregunten 1, 2, 3, 4, la cuarta línea. Hay un punto, ¿no? Dice que se pregunten por qué Sí, la sí. humanidad desembocó en la barbarie cuando habría debido entrar un estado verdaderamente humano, expresa el proyecto del libro. ¿Qué pasó con la razón iluminista? Este concepto es re importante. La razón iluminista. Que no se olviden de que habíamos entrado a la época de la racionalidad, ¿no es cierto? Del fin de Dios, digamos, Dios ha muerto, ahora es la era de la razón. Entonces se pregunta, ¿no iba la razón a liberar a los hombres? ¿No iba a quitarles el miedo, a develarles el futuro? ¿Cómo es posible entonces que la noche más terrible se haya desatado sobre Europa? Se trata pues de interrogar a la razón iluminista. Esa es la temática del texto de la dialéctica del iluminismo. Interrogar este concepto, ¿no? De la racionalidad. Eh, bueno, mm, y lo que ellos anticipando un poco, lo que ellos van a advertir es que el iluminismo es de alguna manera fundamental para la libertad de los hombres, pero al mismo tiempo es el germen de la regresión. Es decir, ellos van a entender que la misma razón que es fundamental para lograr las libertades es también lo que nos va a llevar a una época de regresión, de encarcelamiento de nuestras libertades y de sometimiento
Está bueno esto que lo tengan como concepto porque tiene mucha vigencia, ¿no? Pensar a la razón como una especie de sometimiento que estamos viviendo ahora, todos por ser esclavos de los mandatos que nosotros nos dimos, de los cuales no sabemos un poco cómo salir. Bueno, dicen los autores que la idea es superar. Perdón, profe, entonces, Sí, sí, sí. ¿cómo? ¿El exceso de libertad sería sometimiento? No, el exceso de libertad no, el exceso de racionalidad. Bueno, ahora me explayo entonces. Algo así como, ¿Razonar la libertad sería sometimiento? no, es así. Ya, espera, es que la pregunta me lleva a la conclusión. Yo te la digo igual después la repasamos, porque va a aparecer. Es algo así como lo siguiente, el concepto. Que la racionalidad, que es el momento, digamos, cumbre de las revoluciones y del iluminismo y de la ilustración kantiana, ¿no? De que nos hacemos cargo de nosotros mismos, nos vamos a dar las propias leyes que son las mejores para los hombres en la tierra. Bueno, poco a poco nos van generando una especie de dependencia y nos vamos separando de las leyes que nosotros creamos y nos vamos sometiendo a las leyes que nosotros nos dimos y nos vamos volviendo como incapaces de poder reformar esas leyes y terminamos siendo esclavos de las leyes que nos dimos, de las cuales no podemos salir, como si hubiésemos caído en una especie de trampa mortal, ¿correcto? Y entonces ellos van a asociar a la racionalidad como un sinónimo de un totalitarismo, ¿sí? Eh, que elimina nuestras libertades, que las aniquila. ¿Se entendió el concepto? Más allá de que estés de acuerdo, no importa si estás de acuerdo. Digamos, eso es como ellos van desarrollando de alguna manera la evolución de la racionalidad. Y a esto lo van a llamar la razón instrumental. Ya me hiciste decir todo. Pasa que no quería decirlo todo de golpe porque es como que las mareo, pero bueno, no importa. Es un concepto muy importante que es la razón instrumental, que es utilizar a la razón como un instrumento de gobierno. Tiene mucha vigencia esto. Piensen que está escrito en 1944 y lo podemos pensar. Son herramientas que nos ayudan a pensar el hoy, ¿no? Es que de acá se va a desprender toda la escuela biopolítica también, que es de pensadores biopolíticos. Bueno, ahora vuelve esto, tenemos una hora, tranqui. Superar conservando, estoy en la página 402. Es cortito el texto que tenemos para ver, así que estamos bien. Superar conservando, dicen ellos, es lo que posibilita llegar al momento final de la dialéctica. Ese en el que las contradicciones se concilian en una síntesis superior. Es decir, la idea de ellos es tomar lo mejor del marxismo, tomar lo mejor del iluminismo, ¿sí? Para llegar a un momento superador. Por eso esta idea dialéctica. Bueno, esperen que tengo muchas notas. Sí. En el segundo párrafo de la 402 van a hablar del siguiente concepto. El progreso, ellos dicen, es una especie de condena de los hombres. ¿Sí? El progreso es una condena de los hombres. ¿Por qué? Bueno, ellos dicen lo siguiente. Miren en la mitad de la página, dice. Adorno y Horkheimer, no sé si lo encuentran, fundamentan lo que dicen. Leo. Espero que lo tengan. El aumento de la producción económica, esto es la fundamentación de que por qué el progreso es una condena. El aumento de la producción económica que engendra, por un lado, las condiciones para un mundo más justo, procura, por otro lado, al aparato técnico de los grupos sociales que disponen de él, de una inmensa superioridad sobre el resto de la población. Lo vuelvo a leer y lo explico. El aumento de la producción económica, ellos dicen, miren, lo que pasaba en la revolución o antes de la revolución era que no había comida, no había bienes, no había servicios, no había nada para nadie. La estábamos pasando mal.
Cuando llega la revolución industrial incluso, aparece el aumento de la producción económica. Ahí leo entonces, el aumento de la producción económica, ¿qué nos trae? Nos trae, por un lado, las condiciones para un mundo más justo. ¿Qué significa las condiciones para un mundo más justo? Si ahora hay de todo, están dadas las condiciones para poder repartir. Pero antes no había lo que repartir, no había comida. Pero el aumento de la producción trae las condiciones para un mundo más justo. ¿Eso está claro? ¿Sí? Pero al mismo tiempo, el aparato técnico y los grupos sociales que disponen de él, ¿qué es el aparato técnico? Los medios materiales de producción, las máquinas. ¿Decís, Estefanía? No, respondí a eso, dije los medios de producción. Claro. Y los A ver, grupos a ver si estoy entendiendo o yo me estoy complejizando demasiado porque ya mientras vos hablabas como que seguí leyendo un poco el texto. O sea, de lo que habla el capítulo básicamente es que, o sea, ¿cuál es la crítica a la razón del iluminismo, digamos, desde la perspectiva de que como que la ciencia, el saber, el conocimiento, el orden y el progreso y demás que venían como a liberar al hombre en cierto punto y también como esta visión como antropocéntrica, digamos, del hombre, digamos, como algo como algo superior, digamos, que viene como en principio a dominar la naturaleza y demás, lo que dice es, bueno, ok, en ese proceso en realidad como que se termina convirtiendo en esclavo. ¿Por qué? Porque en realidad cuando incentiva todo lo que tiene que ver con poner fin a las desigualdades y demás, y los métodos el modelo de producción y demás, como que se termina convirtiendo en un esclavo de la máquina, digamos. o no sé si tanto de la máquina. No tanto un esclavo de la máquina, pero sino como... Esclavo de la producción. Y de las propias necesidades que no, como una víctima, digamos, del sistema que ellos impulsan. El iluminismo genera un montón de condiciones que nos permiten la posibilidad de salvar a la humanidad, pero al mismo tiempo crea reglas y condiciones que someten a la humanidad al designio de unos pocos. Eso es lo que está diciendo. Sin ser marxistas, lo siguen siendo. Porque la frase es, por un lado se crean las condiciones para un mundo más justo. Adam Smith, la riqueza de las naciones, si cada uno hace lo que le corresponde, va a haber mucho para todos, bárbaro. Pero al mismo tiempo... Pero por otro lado, digamos, este sistema también, creo que sistema, en una parte de un texto de Marx, como que en realidad lo que hace es crear las necesidades que él mismo satisface para favorecer en cierto punto la dominación también. No, te completo tu frase. Este sistema que crea condiciones para un mundo más justo, también, al mismo tiempo, negativamente, procura al aparato técnico y a los grupos sociales que disponen de ese aparato técnico de una superioridad por sobre todo el resto de la población. Algo así como que, está bien, tenemos todo disponible para que haya suficiente abundancia para todos, pero al mismo tiempo estas reglas iluministas generan una superioridad de unos sobre otros. Claro, porque los que terminan teniendo el dominio del poder en realidad son los que tienen el dominio de los medios de producción, en pocas palabras. Ellos son marxistas, sí. Bien. De hecho, acá lo va a decir Feynman, miren, no debieran dos marxistas sorprenderse por esto, son Adorno y Horkheimer. Los grupos sociales que disponen del aparato técnico... Bien. Entendido. No estaba tan equivocada, pero me estaba haciendo son las clases rollo de cosas en la cabeza. Claro. Y dice, raro sería entonces que ellas, las clases dominantes, engendren un mundo más justo, dado que la razón de ser de las clases dominantes es la desigualdad. Y es raro que no dispongan, leo, de una inmensa superioridad por sobre el resto de la población, ya que al poseer el aparato técnico o las fuerzas productivas y las fuerzas represivas, son, con incontestable evidencia, superiores al resto de la población y evidentemente son superiores a aquellos seres humanos a quienes emplean en sus industrias. Es decir, acá hay un grupo de ricos que montados digamos,
en el discurso humanista y de la razón se pusieron por encima del resto. Algo así. ¿Me ¿Se entendí? entiende? Sí, sí, perfecto. Es que después de, tal vez es re importante esto, que ellos dejan de utilizar los términos clases dominantes, relaciones de fuerza, y empiezan a hablar como en términos objetivos, como si nadie tuviese la culpa un poco. El aparato técnico. Y después cuando dicen así lo dicen, los medios, no, los grupos sociales que tienen una superioridad, como si fuese un tema, qué sé yo, darwinista. Y eso, de alguna manera, va a ir llevando poco a poco a pensar a la humanidad en términos objetivos como si no hubiesen protagonistas o liderarlos. ¿Está? Y acá pasan a otro pasaje, que es lo que llaman ellos el dominio de la objetividad. Déjenme que lea lo que tengo un poco, ¿eh? No, esto no, esto no. Bien. ¿Qué sería el dominio de la objetividad? Página 403. Bueno, esto que les venía diciendo, cuando empiezan ellos a sacar a los sujetos protagonistas y empiezan a hablar en términos de, vamos a decir, sujeto tácito, la objetividad aparece como una cosa cosificada, como si algo, y no digo qué, nos gobernara. La objetividad nos gobierna. La razón puesta en términos objetivos. Y a eso ellos llaman el dominio de la objetividad. Leo, acá va a aparecer el concepto de la razón instrumental. Ellos dicen o muestran cómo el dominio, cuarta línea, cómo el dominio de todo lo que es natural en el sujeto dueño de sí concluye justamente en el dominio de la objetividad y de la naturalidad más ciega. Algo así como lo siguiente. Hay una clase que es dominante, ¿correcto? Pero establecen como que si esa dominación fuese una cosa natural, no como que hay unos sujetos que dominan a otros. Entonces, al establecer como natural que unos sujetos sean dueños y otros no, como de manera natural, aparece en realidad por encima de esas personas la objetividad, como si en realidad lo natural fuese el dominio. Esto es una cosa objetiva. Algo así como parecido a la escuela de Fisiócrata. El mercado es natural. La sociedad tiene gobernados y gobernantes. Siempre hay ricos y pobres. ¿Entienden? Las leyes son objetivas, las leyes de la Sí. naturaleza. Em, Y ponerlo todo en términos de lo natural como lo dado, digamos, ¿eso sería la objetividad? sí, exactamente. Mira, What? Adorno y Horkheimer centran su crítica a la sociedad burguesa en el dominio que ejerce. Perdón, más abajo, Adorno y Horkheimer centran su crítica a la sociedad burguesa en el dominio que el sujeto ejerce sobre la naturaleza. El sujeto, dueño de sí, domina la objetividad y a la naturaleza, y eso lo hacen pasar como lo natural. También en el dominio de la naturaleza está el dominio de los hombres, ¿correcto? Pero todo eso está circunscrito a la razón. Es decir, es la razón la que nos gobierna, no son unos contra otros, son las leyes que nos dimos de alguna manera. Y es lo que está bien, porque las leyes que nos damos son las mejores para todos. Y ahí aparece la objetividad. Más abajo lo desarrollan mejor cuando ellos explican qué sería el iluminismo desde este punto de vista. La misma página 403. ¿Qué entienden Adorno y Horkheimer por iluminismo? Bueno, el iluminismo, en el sentido más amplio de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido siempre el objeto de quitar el miedo a los hombres
y de convertirlos en amos. La razón, que se identifica con el progreso, al conocerlo todo, le quita a la realidad su magia, y más abajo, no, más abajo no quiero seguir. Algo así como que la razón vendría a ser el dominio, el objetivo que es el dominio de los hombres, ¿correcto? Y la idea de la razón van a establecer otros autores, ellos ven que esto es lo que hace el iluminismo pretende que todo esté metido adentro. ¿Qué significa que todo esté metido adentro? Que en el dominio de la naturaleza y de la objetividad nada quede por dilucidar, que todo esté explicado, que todo esté, como decía Weber, desencantado, ¿correcto? Y el iluminismo de alguna manera pretende de que todos estemos integrados en ese mundo racional, nada puede quedar por afuera. Todo lo que queda por afuera vendría a ser la oscuridad para el iluminismo, ¿correcto? Y todo lo que está adentro es lo que es correcto, es lo que está bien, es el lugar en donde no tenemos miedo, dicen ellos. Por eso es importante que la razón gobierne para el iluminismo, ¿no? Y que todo esté comprendido. Ese es el gran objetivo de este progreso, de que la razón, de alguna manera, conquiste todos los ámbitos. ¿Se entiende esto que estoy explicando? Sí. ¿Qué vendría a ser la razón instrumental? Bueno, al objetivizarla, la razón instrumental es como el sujeto dominador, pero no tiene personalidad, no está en cabeza de nadie. Es algo así como el sujeto que nos domina, pero no es nadie. Es una dominación objetiva. La razón humana, página 404, la razón humana, desencantando al mundo real, y como dijiste vos antes, Estefanía, y entronizando al hombre como amo de que todo lo conoce y todo lo domina, vendría a ser el iluminismo. ¿Correcto? Pero ¿qué le critican ellos? Claro que no están poniendo dominantes y dominadores, como si la razón fuese una cosa objetiva que nos domina a todos. El iluminismo sería de este modo, escuchen, la realización plena del sueño cartesiano. La razón somete a la realidad. Lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es la forma de utilizarla para lograr el dominio integral de la naturaleza y de los hombres. Ese vendría a ser, digamos, el sueño cartesiano, que es un poco parecido a lo que nosotros llamamos el fin de la historia con liberalismo. ¿Cuál era la idea de Descartes? Bueno, que todo sea producto de la razón. ¿Viste? Vieron que él dice, voy a dudar de todo menos de mi duda. ¿Y cómo voy a llegar a hallar la verdad? Decía Descartes. Bueno, a través de la racionalidad, a través de mi razón. Entonces, cuando la razón aparece como la entronización absoluta de cómo debe ser el método de hallar la verdad, logramos el sueño total. Es un poco lo que escribe Hegel, de alguna manera, ¿no es cierto? Cuando describe la Revolución Francesa. Llegamos a la realidad total, al dominio de todos los entes. Ay, me acordé de Heidegger cuando dije eso. Heidegger es el que dice, nos volcamos a la conquista de los entes. ¿Lo conocen a Heidegger? No, no importa. Es bastante más complejo. Pero bueno, Heidegger justamente no es de la escuela de Frankfurt, es anterior, era nazi, pero tiene una concepción muy parecida. Algo así como que él critica lo mismo. Nos estamos volcando al dominio de todos los entes, dice Heidegger, algo así como que estamos consumiendo sin parar, vamos al shopping todo el día, estamos pensando en consumir, 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 compramos, vendemos, y dice Heidegger, nos olvidamos de lo más importante, que es la pregunta por el sentido del ser. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos? Casi que Heidegger podría ser de la escuela de Frankfurt. De hecho, acá, miren,
sin decirlo, empiezo a trabajar con Heidegger Feynman. No lo leo porque es muy complejo, pero es la misma idea. ¿Y qué es lo que concluyen entonces los autores? Bueno, el iluminismo es totalitario. Eso van a decir. ¿Por qué? Porque tiene por razón fundamental el iluminismo a través de la razón conquistarlo todo y poner todo adentro. Nada puede quedar afuera. Todo tiene que ser explicado. Nada puede quedar del lado de la magia o del lado de la brujería o del lado de la fe. ¿Entienden? Todo tiene una razón de ser. Esa es una frase típica. Entonces se convierte en totalitario a este punto. Es decir, todo lo que esté fuera de la razón está mal. Y aparte empezamos con este tipo de frases. No sos un tipo racional, no estás pensando bien, no estás calculando, no estás actuando conforme a la razón. ¿Qué es todo esto? El dominio de la razón. Que no es otra que la capitalista, ¿no es cierto? Porque no es que es la razón mágica presocrática de asombro, qué sé yo por decir, de Homero, la Ilíada y la Odisea. No, no, es la razón capitalista del cálculo costo-beneficio. ¿Y por qué es totalitaria? Bueno, porque en este cálculo costo-beneficio empezamos con estas ideas locas de te tengo que exterminar para vivir, que terminamos en el fascismo. La culpa de todo la tiene el otro y lo tengo que exterminar porque no vale nada. Bueno, este es un poco este es un poco el concepto de la razón instrumental. Yo a veces lo veo cuando estamos todo el tiempo hablando constantemente del mercado, del crecimiento. Vieron que, por ejemplo, es muy normal hablar de que tiene que haber crecimiento. Esto es un poco en esta época, empezamos con la idea del crecimiento. Si no hay crecimiento, la cosa no funciona, ¿no? Después hay que ver cómo distribuimos, pero siempre tiene que haber crecimiento. Entonces empezamos de vuelta con ¿qué cosa? Con estas leyes objetivas que nos gobiernan. Nadie puede decir que la deuda no se pueda pagar, o que no, tal vez no sería bueno crecer, o que tal vez sería lógico que no haya tanta riqueza, no vamos a atacar la riqueza. Pero que hablamos de que hay que bajar la pobreza, ¿no? Es un clásico. Pero nadie ahí dice, bueno, pero para bajar la pobreza tiene que haber menos riqueza. A ver si yo planteo como lema de gobierno que no haya riqueza, que no haya crecimiento. No sé, son verdades absolutas que no se pueden cuestionar. Lo mismo con la idea de democracia. Igual no me quiero anticipar porque esto lo vamos a ver la semana que viene. Les dejé para ver, entre paréntesis, un debate de la cadena SER de España de hace 2 días que no, que finalmente no se desarrolló porque el debate estaba centrado en esto. Fascismo versus democracia. Bueno, el afuera y el adentro. ¿Qué es el afuera y el adentro? Bueno, es esta misma idea. Dicen ellos, la semejanza del hombre con Dios, página 405, la semejanza del hombre con Dios consiste en la soberanía sobre lo existente, en la mirada patronal, en el mando. ¿Qué quieren decir? Bueno, ellos dicen que de alguna manera están planteando una batalla contra el iluminismo, ¿no? Los autores. ¿Por qué? Porque consideran que el iluminismo es dictatorial, burgués, dominador, ¿no es cierto? Y entonces van a decir, ¿cómo se relaciona el iluminismo con el resto de las cosas? Bueno, se relaciona como un dictador con los hombres, pues el dictador sabe cuál es la medida en que puede manipular a estos. Y así se relaciona el iluminismo con los hombres, como si fuese un dictador que organiza y dice cómo debemos relacionarnos. Por eso está esta idea del hombre que se asemeja con Dios en una especie de soberano respecto de todo lo existente, que le dice cómo hacer, cómo manejarse, cómo organizarse. Y por eso ven el iluminismo como algo dictatorial. Y al mismo tiempo, porque plantean justamente desde el iluminismo, se plantea desde el iluminismo esta idea de
el adentro. ¿Qué significa el adentro? Bueno, la idea de que los hombres salen del terror conociéndolo todo. Y cuando estamos en un lugar en donde no conocemos, estamos en un momento de terror, dicen ellos. Analizando el iluminismo, ¿no es cierto? Ellos plantean, cuando ya no quede nada desconocido, el hombre se habrá liberado del terror. ¿Sí? Nada puede existir afuera, porque la idea del afuera, dicen ellos, genera angustia. ¿Qué es la angustia? Cuando no sabemos cómo se van a desarrollar las cosas, cuando no sabemos lo que va a pasar, cuando no tenemos certezas. ¿Sí? Y el iluminismo nos dice que estamos tranquilos cuando conocemos todo. Conocer es descifrar, conocer es hallar la verdad, conocer es entender cómo funciona. Yo acá nunca puedo dejar de pensar en esa frase de Bullrich cuando dijo que tenemos que disfrutar de la incertidumbre. Esteban Bullrich. ¿Vieron que dijo, tenemos que disfrutar de la incertidumbre? Es fuerte porque de alguna manera plantea, miren, la razón es lo natural, puede ser que lo dentro de lo natural están las leyes del mercado, esto es así, esto funciona de esta forma, tenemos que disfrutarlo, porque funciona de esta forma. Nos quitaba un poco la angustia sabiendo que no teníamos nada. Bueno. Más abajo. El afuera, la idea de la simple fuera, genera angustia. Y entonces ellos dicen que la modernidad creó el espacio de lo que está dentro como un lugar de seguridad. Así vendría a ser el Estado. ¿Vieron cuando se fundamenta el pacto y dentro del pacto el estado de seguridad y todo lo que no esté dentro del pacto genera angustia porque es una lucha de los hombres contra hombres en el estilo hobbesiano? Bueno, el iluminismo de alguna manera entroniza a Hobbes. Y al entronizar a Hobbes, a la idea del pacto. Y la idea del pacto es la idea del adentro. Si no estamos adentro y en el pacto, entramos en un estado de guerra. Está bien que haya ricos y pobres. Está bien que haya dominados y dominantes. Está bien que algunos tengan propiedad y otros no tengan propiedad. Porque eso es lo seguro dentro del iluminismo. Porque eso es, para el iluminismo, lo que no nos genera angustia. Ahora, sí nos generaría angustia una anarquía. Sí nos genera angustia la no sujeción. Sí nos genera angustia, por ejemplo, la no existencia de Dios. Y lo que hace el iluminismo es reemplazar a la razón por Dios. ¿Entienden esta idea? Que es un poco lo que hace el iluminismo. Reemplazar a Dios, que era la divinidad, por la razón. Esto lo vamos a ver la semana que viene también en Teología Política de Schmitt. Cómo los conceptos, dice Schmitt, ya existían en la antigüedad y lo único que hizo la modernidad es transformarlos. Por ejemplo, la razón reemplaza a Dios. Ya existía. Solamente que había que cambiarlo nada más. A partir de este momento, dice Feynman, con estos autores, si estamos adentro, si ya no hay una afuera, siempre vamos a vivir los hombres serenos y en calma. Y esta es la idea constante que se está buscando desde, digamos, a través del dominio de la razón instrumental que conozca todo. Someter, digamos, a todo al adentro y desplazar el afuera que amenaza. Leo en la 407, después de la cita que dice 21. El mundo de la razón iluminista es un mundo sin miedo. Perdón, siempre me acuerdo, ¿vieron la película de Tom Hanks? Una que hay unos extraterrestres que vienen a conquistar el mundo, que finalmente se mueren porque chupan los virus y se mueren. ¿No? Nunca la escuché. Era una película que se había hecho mucho, era como la guerra de los mundos, algo así. Bueno, pero era algo parecido porque planteaba una guerra de mundos en donde, claro, justamente venía una fuerza de afuera que te generaba mucha angustia. ¿Por qué? Porque no sabíamos lo que iba a pasar porque
¿Vieron el mundo europeo, que es el mundo de la película de Jim Carrey? ¿Cómo es la película de Jim Carrey? Eh, vos decís con esa cara, pero es la película muy conocida, la que él es un actor de una película, pero él no lo sabe. El show de Truman. El Truman Show, ¿no? De hecho, miren, la escena final de Truman Show, cuando él ¿la vieron esa película? Sí, El esa. final, cuando él se. Miren, voy a volver ahora. Ahora voy. En Truman Show, él en un momento se lanza al mar. ¿Por qué? Porque él está todo el tiempo en el adentro, pero de alguna manera Truman Show vendría a ser como Adorno y Horkheimer cuando se dan cuenta de que la razón iluminista ha estado gobernándolo todo, ¿sí? Y él quiere salir afuera, pero no hay una afuera en la película. ¿Vieron que no hay una afuera? Y él no puede cruzar el puente y no puede salir, y los actores le van como de alguna manera diciendo, no, mejor hace esto, quédate acá estás seguro, acá no te va a pasar nada. Pero él se toma el barco en un momento y el que lo está gobernando, que vendría a ser el hombre, Dios, la razón, que es el tipo que está desde la luna, creo que transmitía, Sí, el director. el director, bueno, le manda todo tipo de maldiciones, tempestades, ¿no? Para que el barco se caiga, y él llega al final, y cuando llega al final se encuentra con una pared, y en el momento que ve la pared ve la puerta, y cuando ve la puerta, abre la puerta, se ve que se abre la puerta, que es a una nueva dimensión, al estilo He-Man. No sé si veían He-Man, pero había como puertas a otra dimensión. Mira He-Man, está bueno. Y ahí aparece la voz en off de la razón en la película, que le dice Truman, y él le dice, ¿quién habla? Soy yo, soy como tu papá, le dice. Soy tu dominador. Y le dice, ¿qué querés de mí? Y él le dice, bueno, el director, vos estás bien acá, ¿para qué te querés ir? Yo te vine a hacer, vos acá estás seguro, no te va a pasar nada, te creé un mundo ideal. Y él justamente cuando abre esa puerta lo que quiere es salir afuera. Está cansado del totalitarismo de la razón instrumental y del dominio del objetivo, ¿entienden? Y él dice, prefiero la angustia del afuera a la seguridad del adentro. No se puede gobernar todo. ¿Siguen este razonamiento? Bueno, ahí sale y termina la película, no se sabe qué va a pasar, porque el mundo de afuera es un mundo de incertidumbres. Lo que quiere el director con la película es justamente recrear ese mundo constantemente. En esa otra película que les contaba de Tom Hanks, aparece como un factor externo, que son los extraterrestres, la nena tiene miedo y él le dice, tranquila, estás acá, estás en casa estás segura, no te va a pasar nada, acá está todo lo conocido. El papá estaba tratando de tranquilizarla porque ella tenía miedo de que había unos monstruos extraterrestres que se le iban a comer, que genera angustia. De hecho, las películas funcionan cuando hay angustia y hay riesgo y hay incertidumbre, pero si no, no pasa nada, y si no pasa nada, es un mundo ideal. Está lleno de películas de ese estilo, como El Demoledor de Sylvester Stallone. Se ve que yo estoy vieja porque son películas de Daniel Quinoto. Es buena El Demoledor. Bien, el mundo de la razón vuelvo, el mundo de la razón iluminista es un mundo sin miedo, pero es un mundo de sujetos, escuchen, sujetos sujetados por la razón, sujetos que antes estaban sujetados por Dios y ahora están sujetados por la razón. Nos creemos las leyes que nos dimos, nos creemos la Constitución, nos creemos el poder constituyente. ¿Entienden esto? Nos creemos el Parlamento, como es lo que está bien. El costo de la pérdida del miedo a lo extraño, a lo extranjero, es el encierro en la racionalidad instrumental. Piensen de vuelta otra vez en la figura esta que les contaba de Truman Show. El costo de la pérdida del miedo a lo extraño, a lo extranjero, es el encierro en la racionalidad instrumental. Es decir, ¿cuál era el costo para Truman de no salir? Bueno, quedar encerrado para siempre. ¿Ustedes qué elegirían? No se puede ir de vacaciones.
ni hacer turismo aventura. Pero iba a comer siempre. No, era fuera. Igual lo peor es que en el mundo de Truman él nunca iba a pasar ningún padecimiento. Pero en el mundo objetivo que nos plantea el iluminismo hoy, como diría Esteban Bullrich, está lleno de contingencias y de inseguridades y de incertidumbres, lo cual es tremendo. Bueno, de aquí dice el autor Feynman que Foucault haya trabajado también estos temas, la razón, para diferenciarse de la locura, bueno, otros son otros temas que vamos a trabajar, la idea de la normalidad, la locura, la construcción de la normalidad, ¿sí? Acá se va a meter con la alegoría de Odiseo. ¿La conocen esta? No. ¿Es el tipo que rema atado a un mástil? No, él no. Hay uno que en la alegoría de Odiseo, Odiseo se ata al mástil, ¿sí? De un barco y les tapa los ojos a los que reman el barco y les hacen no ver y les hace remar hacia el canto de las sirenas, que es muy atrapante, pero sabe que si va hacia la sirena se muere. ¿La conocían? No. ¿Nunca escucharon la expresión no te dejes tentar por el canto de las sirenas? Sí. Porque el canto de las sirenas era muy atrapante y se deja llevar, pero claro, vos sabés que si te dejás llevar por el canto de las sirenas, vas a terminar muerto, pero gozando. Es como, ¿se acuerdan Pedro Pompillo, el que era Por presidente de eso lo tengo Boca? por películas piratas, no sé, por Peter Pan, no sé. ¿Cuál? ¿Cómo? Por películas tipo Jack Sparrow y esa movida. O, ¿cómo se llama? La Era del Hielo, Sí, pero ¿qué pasa ahí? que están como en un barquito en una de las películas que se empieza a desmoronar todo el hielo y están como en un barco pirata y están luchando contra unas, ¿cómo se llaman estas? Contra unas sirenas y les muestra otra realidad y después cuando se acercan como que los trata de matar y era otra realidad de ese canto. Pero no sé si se parece. Acá entiendo que lo que quiere decir es como básicamente no te dejes seducir por lo encantador porque al final como que te conduce a la muerte, digamos. No, sí, Una sí, cosa sí, así. es eso. ¿Vieron la Exactamente. Era del Hielo? Yo la vi la era del hielo en realidad, sí, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Está bien mi tapa de papá. O sea, que soy papá y veo películas de niños. En la página 408, ¿sí? Bueno, van a hablar ellos, los autores, de una sobrecosificación o una reificación. ¿Qué vendría a ser? Divinizar, ensalzar, enaltecer. ¿A qué cosa? A la razón. Lo que ven es que hay un ensalzamiento constante de la razón. La crítica de la Escuela de Frankfurt, página 408, quinta línea. Aunque no lo confiese abiertamente, con el corrimiento del eje de la lucha de clases a la relación de dominio del hombre sobre la naturaleza, está dejando de lado a Marx, en tanto pensador que ve en el trabajo con la objetividad la posible emancipación del obrero. Es decir, ellos lo que están viendo es que cuando dejan de lado a Marx, lo que, lo que dice Feynman es como si no hubiese una posibilidad de revolución. Es decir, ¿contra qué nos vamos a revolucionar si no hay alguien contra quien pelear? ¿Entienden? Entonces, advierten de alguna manera que cuando dejan de lado a Marx, la pelea es con nadie, ¿entienden? No hay nada para hacer, no hay poder revolucionario. Eh, Eso lo dice primero. Y después viene el análisis de la lectura de Odiseo y el canto de las sirenas. Página 409. Esto es lo que la sociedad ha procurado siempre. Frescos y concentrados, los trabajadores deben mirar hacia adelante
y despreocuparse de lo que está a los costados. Es decir, ellos dicen, lo que quiere el iluminismo es un poco reproducir la, la, la alegoría de Odiseo. ¿Por qué? Porque quiere que los obreros no piensen, que trabajen sin cuestionar nada del mundo que tienen a su alrededor. Y eso era un poco lo que hacía Odiseo con sus obreros. Él se ataba al mástil, ¿correcto? Y él era el único que podía gozar de la cosa. En este caso la cosa es el canto de la sirena. Algo así como que el único que goza de las cosas en el mundo es el capitalista que gobierna el mundo. Y los únicos que trabajan para que gocen son los obreros, que al taparse y vendarse no pueden gozar de qué, de los bienes que ellos mismos producen. Es un poco la alegoría del mundo. ¿Quién hace el mundo? La gente que vive en la villa y como el culo. ¿Para qué? Para que unos Bueno, pocos igual disfruten. Sí. eso está asociado con la idea de marxismo de alienación, de que los obreros no están relacionados con el producto final, que solo están relacionados con la partecita que ellos van formando. Sí, bueno, ellos son marxistas en algún ¿Cómo? punto. Lo que pasa es que, ¿iban a decir algo? Yo no. ¿Yo? No, digo, ellos son marxistas. Lo que pasa es que con el discurso que tienen, le eliminan al discurso toda posibilidad revolucionaria. Son muy analíticos, pero muy proactivos, muy poco proactivos. ¿Por qué? Porque no te dejan alternativa. Plantean como un mundo desolador. Bueno, la razón iluminista nos llevó a este totalitarismo y acá nos quedamos. ¿Es cierto? Entonces les decía, la idea de la alegoría es justamente la idea del mundo actual. Solo unos pocos disfrutan de las cosas que muchos hacen. ¿Quién hace los yates y los barcos y los aviones? ¿Y quién atiende en los hoteles 5 estrellas? ¿Correcto? ¿Quién trabaja en las cocinas de los restaurantes? ¿Quién tiene los ojos vendados y no goza de la cosa y la produce? Y el que está en el mástil, que eso dice que es la burguesía, si quieren, pero acá no lo ponen, disfruta, goza de la cosa, sabe que vamos hacia el fin del mundo, sabe que nos vamos a morir, pero se va a morir con toda la torta, gozando de las cosas, disfrutando de la fiesta. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Ujú. Bueno, y después va a ser un último razonamiento, con este nos vamos, que es esta idea de ceder a los instintos significa perder la razón. En la página 410. ¿Qué significa esto? Bueno, la razón, dice Feynman, es un instrumento que esclaviza, ¿no es cierto? Ese instrumento es el que deviene sociedad industrial. La razón nos esclaviza constantemente. Ahora, cuando uno cede a los instintos, se deja llevar, lo que hace es perder la razón. Y lo que tenemos que hacer, según el iluminismo, es nunca perder la razón. Nunca, ¿qué significa perder la razón? Nunca descontrolarnos. Nunca dejar Básicamente volver como a un estado primitivo similar al de los animales, digamos. no ceder a eso. Claro, como que lo entiendo en términos de, bueno, de qué nos diferencia de los animales. Nosotros tenemos la capacidad de razonar, los animales tienen el instinto. Entonces digo, bueno, ok, perder la razón tiene todo el sentido, es de lo que más entiendo de todo lo que estuvimos hablando. No, lógico, pero además tiene esta idea de controlarse, tiene que ver también con reprimir los instintos, reprimir las necesidades. ¿Entienden? Controlarse en beneficio de qué cosa? De la razón objetiva. Esto es lo que está bien, que básicamente es un constante sufrimiento, ¿no es cierto? De alguna manera, reprimirse para entender que el mundo está bien con patrones y con obreros, con fábricas, ¿correcto? Y con gente que goza y gente que no goza.
gente que no puede tomar del supermercado eso que necesita, aunque se esté muriendo de hambre, porque eso es lo que no está bien. Eso sería ceder a los instintos. Ceder a los instintos es perder la razón. No pagar la deuda es ceder a los instintos y perder la razón. Lo que el iluminismo quiere es nunca ceder y perder la razón, porque perder la razón para el iluminismo de alguna manera es contrariar el régimen. Perder la razón es estar del otro lado, es estar del lado de la locura. ¿De qué locura? Bueno, de la locura que nos dice, mira, yo me rebelo contra el orden establecido. Eso es lo que el iluminismo y la razón instrumental no quieren. Y eso es lo que constantemente se nos propone, ¿no es cierto? No entrar, página 411, no entrar en la inconsistencia en que la sociedad se ha asumido como resultado postrero de la reificación instrumental. Es decir, no cuestionar el ensalzamiento de la razón, eso es lo que está diciendo. De ninguna manera. Bueno, está cansada. Más o menos esta es la idea. Lo último, para terminar, lo último, esto de la razón es el mito fundador de las sociedades industriales. Es decir, si el mito fundador del sistema feudal es Dios, el mito fundador de las sociedades industriales y el iluminismo es la razón. ¿Sí? Es, digamos, lo que permite que todo esto esté en pie. Y el día que esto se quiebre, el día que la razón instrumental desaparezca, es el día en que, bueno, se va a subvertir el orden. Ahora bien, ¿ellos qué dicen? Esta razón instrumental que nosotros estamos entronizando es la que nos llevó al horror de Auschwitz. Que es fuerte. Esta razón instrumental que nosotros estamos ensalzando, que nos están diciendo que es lo seguro, que nos dicen que lo está bien, que lo que llevaron al mundo digamos, es la que llevó al mundo a este estado generalizado de horror y de matanza generalizada, y del cual no estamos pudiendo salir. Esta es la idea, digamos, final de la dialéctica del iluminismo. No es que ellos están a favor de pensar esto, están describiendo un estado de situación y cómo quedamos entrampados en este estado de situación. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, se entiende. Dicen al final, hay una dialéctica del iluminismo y esa dialéctica es la que lleva de la Ilustración a Auschwitz, que ese es el recorrido. Fuimos del momento de la mayor gloria del humanismo hacia la muerte o a la matanza generalizada de la especie humana en máquinas del horror, en campos de concentración o en guetos. Listo. No, pues están cansadas, por eso les digo listo. ¿Está bien? Les hablo de la clase que viene. Bien. Vale. Esperen miren. Esperen que les comparto. Esperen, ¿eh? ¿Están viendo? Sí. Sí. Bueno. ¿Lo ven ahí? Sí, claro. Sí. Bueno. Acá les dejé una clase de introducción básica. La ven. ¿Correcto? Ujú. Empiezan con este texto que está acá. Schmitt, el concepto de lo político. Miren. Los puntos 1 a 5, páginas 15 a 49, las originales del libro. ¿Está claro? Ok. Esto que Bien. está acá. ¿Qué página, Todo, perdón? ¿cómo?
¿Qué página Está ahí es? abajo, de la 1 a la 5, de la 15 Está todo 49. escrito en Ah, realidad, listo. solo se lo estoy Sí. mostrando. Miren este video, este es muy sencillito, Ok. ¿sí? Y después este que les conté, Smith, el concepto de lo político. Y después les propongo que vean esto que está acá. Una propuesta de trabajo a partir del debate fallido entre candidatos a la legislatura de Madrid en las elecciones del 4 de mayo. Vean esto véanlo, qué sé yo, hasta la hora y media. Es entretenido, pues es un debate político, se van a entretener. Y después vean este pequeño videíto que él, que se fue del debate, explica lo que pasó acá. Y nos va a servir para hablar de qué cosa, del concepto de lo político. ¿Está claro? Ok. Todo eso para el lunes que viene. Sí. Esto es todo entretenido, el video este se lo ponen, en vez de ver cualquier cosa, ven esto. Ok. Todas estas cosas que les estoy mostrando son cosas que se enganchan, sobre todo este debate, es un debate electoral de ahora. Se enganchan en 15 segundos. Arranca y se engancha. Es como ver una serie prácticamente. ¿Está bien? Y después del concepto de lo político, seguimos con los otros textos. Son textos muy difíciles de leer, Carl Schmitt. Tienen que leer. ¿Está? Por eso es que quiero que lo hagan, que lo hagamos en la clase que viene. En realidad deberíamos hacer como es lunes y martes, pero no lo van a hacer. No importa, son los otros dos textos, pero no importa. Por lo menos les dejo este. Después sería teología política, así se llama, y una crítica al parlamentarismo. Es un autor riquísimo, no saben lo que es. Bueno, y Estefanía y Camila me mandan sus trabajos sobre lo anterior, porque de nadie haya recibido. Sí. Sí, obvio. Porfa, empiécenlo el texto de Sí. Schmitt. Sí, sí. ¿Está? Ok. Ujú. Nos vemos la que viene. Dale, nos vemos. Dale. El lunes y Chao. martes, ¿está bien? Sí, después decís el Perfecto. horario o el mismo. El lunes a las 9. Ok. Normal, son Bien. los días normal. Igual se los repito. Y después el martes también a las 9. Solo hoy porque yo tenía que dar una clase antes. ¿Está? Ok. Que